So everybody, welcome. Take a moment to just settle in this, wherever you are. Bienvenidos todos, tómense en un momento para sentarse en donde sea que estén. Kathy had her vaccination, Second vaccination. just 2 days ago. And yesterday she was really unwell. Today she's somewhat tired. Katy tuvo la segunda dosis de la vacuna ayer y no se sentía para nada bien. Hoy ya está mejor, aunque un poco cansada. And we had 2 webinars yesterday. And the only reason I was able to be upright was because of Tylenol. Y tuvimos 2 sesiones, 2 webinars ayer y la única manera que logré mantenerme firme fue gracias al Tylenol. So we're going to start as we always do. We're going to light a candle and we're going to play a piece of music. Vamos a empezar como siempre hacemos. Vamos a encender una vela y a poner una pieza musical. And we invite you to close your eyes and settle into yourself. Find your breathing, be in your body, and just relax with the music. Y te invitamos a que te relajes, a que te asientes, encuentra tu respiración y relájate con la música. Okay. Now the only trouble is I can't see how to get to my music. I can help you. Okay. You're gonna like the candle. Yes. All right, here we go. So we're just with a deep sense of we are here and we're shifting from ordinary conversation and dynamics, the busyness and fullness of the day, and we're becoming really present. Con un sentido profundo de que estamos aquí y que estamos haciendo un cambio del nivel y de las dinámicas cotidianas, de las conversaciones cotidianas, y nos estamos haciendo totalmente presentes. Bottom right, there. And just double click or just start that arrow there. Thanks. Yeah.
And just noticing how the music has affected your sense of being, how you feel. Solo date cuenta cómo la música ha afectado tu sentido de ser, de ti mismo, de ti misma, cómo te sientes. Could you just let it in and let yourself feel it? Do you have a filter that's positive or negative about church music? Puedes sencillamente dejarla entrar y que te toque, o tienes un filtro, ya sea positivo o negativo, en cuanto a la música de iglesia. Just notice. Solo date cuenta. So that's a piece by the Russian composer Rachmaninoff. Esta es una pieza del compositor ruso Rachmaninoff And it's called Vespers. y se llama Vespers. I don't know what that translates. No sé lo que eso traduce. Si alguien quiere ponerlo en el It's a chat. particular time of day where the monks pray. And Es un, it might be one of the late evening prayers. es un tiempo particular, un momento del día particular en el que los monjes oran. Pueden ser oraciones como por la tarde, vísperas. Ok, vísperas es la traducción de la palabra. Gracias ahí a Javier. So we've been emphasizing the profound importance of learning how to meditate in your body. Hemos estado enfatizando la importancia profunda de aprender cómo meditar en tu cuerpo, To be able to have a healing relationship with whatever body's tensions there are, whatever traumas, wounds, para poder tener una relación sanadora con cualquier tipo de tensiones que haya en el cuerpo, de traumas, de heridas. we have tremendous power over the world with our conceptual mind. Tenemos un gran poder sobre el mundo con nuestra mente conceptual. But we can't use concepts, we can't use thinking to address what's in us at a feeling level. Pero no podemos usar conceptos, no podemos usar el pensamiento para abordar lo que hay en nosotros al nivel de los sentimientos. For that, we have to bring a deeper kind of awareness. Para eso tenemos que traer un tipo de conciencia más profunda. Now, you have to excuse me for 1 minute, but we have a dog that wanted to be let out, and I let it outside during the music, and now it wants to come in. And it's going to keep barking if I don't let it in. Tienen que excusarme un minuto porque tenemos un perro que salió antes de la música y cerramos la puerta y ahora quiere entrar y va a empezar a ladrar si no le abrimos la puerta. We've had a very busy day. Ha sido un día muy activo. And she's a bit neglected. Y ella está un poquito, la hemos dejado de lado un poquitico a la perra. She's a wonderful friend. Es una amiga maravillosa. Have they seen her yet? No, There we go. Look at this. This nos is la va a mostrar. so sweet. Maggie, Maggie. Here she is. Yeah. So most of us wonder where the thoughts come that come into our minds.
La mayoría de nosotros nos preguntamos de dónde vienen los pensamientos que llegan a nuestra mente. For example, Por ejemplo, if I just ask you now to think of 3 movies, si les pido ahora que piensen en 3 películas, just notice what comes. nota que viene a tu mente. Have a number of different películas come into your mind? ¿Llegan a tu mente distintas películas? Probably. Probablemente. But how did they get there suddenly? Pero ¿cómo llegaron ahí de repente a tu mente? Well, if right now when I asked you that question, you're feeling very good in yourself and spacious and happy, probably the movies that came into your head were romantic or heartful or epic, inspirational. Si quizás en este momento te estás sintiendo muy bien, con un sentido de espaciosidad y feliz, es probable que las películas que vinieron a tu mente puedan ser románticas o películas con mucho corazón o inspiradoras. But if you're feeling anxious and you're feeling unhappy about your life, the movies that'll come into your mind will be more movies about struggle and conflict, Pero darker movies. si sientes ansiedad y estás infeliz en cuanto a tu vida, las películas que van a venir a tu mente quizás van a ser películas sobre dificultades, sufrimientos, películas más oscuras quizás. And all through the day, as thoughts just come into your mind, Y a lo largo del día, a medida que los pensamientos vienen y vienen a tu mente, thoughts about a partner or a friend with their relationship difficulties, pensamientos sobre tu pareja o sobre algún amigo o amiga y las dificultades que esa persona esté teniendo quizás en relaciones, concerns about money, preocupaciones sobre el dinero, worries. preocupaciones. That's not just coming, Eso no está simplemente llegando así porque sí. it's coming because deeper in your consciousness, deeper in your being, there's an unmet feeling or a neglected feeling. Está llegando porque a un nivel más profundo de tu conciencia o de tu ser hay un sentimiento que está siendo rechazado o ignorado. So maybe it's a sensation of agitation, a diffuse sense of agitation. Quizás sea una sensación de agitación, una sensación difusa de agite. Or maybe it's a sense of fear or being unsafe. O quizás es una sensación de miedo, como de no sentirte a salvo. Maybe it's a buried feeling of anger. Quizás es un sentimiento enterrado de rabia Fear. o de miedo. That feeling is actually what's determining what's coming into your mind. Ese sentimiento es lo que está determinando lo que está viniendo a tu mente. And then if you follow your mind, the mind will arouse more anxiety or more anger or more fear, and you'll get caught in a loop. Y si sigues tu mente va a evocar más ansiedad o más rabia o más miedo y vas a estar atrapado como en un ciclo que se retroalimenta a sí mismo. Sometimes I use this image. I remember sitting by the ocean. It was a long time ago. A veces uso esta imagen. Recuerdo estar sentado al lado del océano hace mucho tiempo. And suddenly a school of little fish, like 20, 30 fish, jumped out of the water. Y de repente una manada de pequeñitos peces, 20 o 30 peces, saltaron hacia afuera del agua. And then they disappeared in the water, and a little further away, they jumped out of the water again. Y luego se desaparecieron adentro del agua y
y en otra posición, por ahí cerquita, volvían a saltar hacia la superficie y volvían a caer adentro del agua nuevamente. And I realized there was a bigger fish, a predator, that was under the water, and they were escaping. Y caí en cuenta que había otro pez más grande, un predador, que estaba más profundo debajo del agua, y estos pececitos estaban escapando de ese predador. And this is what's happening all the time, all day long. Y esto es lo que está sucediendo todo el tiempo, todo el día. Thoughts keep coming into your mind, but what's chasing them into your mind is a deeper feeling, like a predator, a big fish but you're not aware of it. You're not listening deeply enough in your body to actually feel it. Los pensamientos están viniendo a tu mente todo el día, pero lo que los está haciendo venir, saltar, es un sentimiento más profundo, que es como el predador que hay debajo, del cual no eres consciente, el cual no has sabido cómo tocar o cómo sentir. And as we've shared, some of these feelings were, what's the word you use? Imprinted. Yeah, the energetic imprint or in cellular imprint. And they come from early in life. They can come from when you were in the womb. They can be because of some state of fear, anxiety your mother was in. Y como hemos compartido, algunos de esos sentimientos pueden ser como huellas impresas, como a un nivel celular de tiempos muy tempranos en tu vida. Pueden venir incluso del vientre, pueden tener que ver con algún estado de miedo en el que tu madre se encontraba, por ejemplo. Or they can be imprinted at any time during childhood. O se pueden imprimir estas huellas en cualquier momento a lo largo de la infancia. We talked about adverse childhood experiences. Hablamos sobre experiencias adversas en la infancia, But not all of them are adverse. pero no todas son adversas. Yesterday, we were meditating with a group of people, Ayer estábamos meditando con un grupo de personas and later a man shared that suddenly, for no reason, he thought of his grandfather who died When he was 6. when he was 6 years old. y de repente un hombre compartió que de repente, sin ninguna razón aparente, vino a su mente su abuelo, quien había muerto cuando él tenía 6 años. And he And said, actually his grandfather's face appeared in his meditation. His grandfather appeared to him in the meditation. Y la cara de su abuelo apareció ante él en la meditación. and the feeling that he had immediately was a feeling of just love and a feeling of being held in love. Y el sentimiento que él tuvo de inmediato fue un sentimiento de amor, una sensación de ser contenido en el amor. So not all of the imprints from early life are negative. De modo que no todas las impresiones de la etapa más temprana de nuestra vida son negativas. This was a positive imprint, a loving imprint from early in this man's life, from 6 years old. Esta era una impresión positiva y amorosa de la infancia de este hombre, de cuando tenía 6 años. Yeah, the love that his grandfather had for him, even though he was only alive for his first 6 years, the love really was infused, like it was felt deeply by this young boy. El amor que su abuelo tenía por él, con todo y que solo lo conoció por 6 años, fue como inyectado profundamente en él, y vivía profundo desde cuando era un pequeño niño. And even though he hadn't thought much about his grandfather for a long time, in meditation, when he went deep into his body, this memory bubbled up and he was infused with this love. Very beautiful. Y aunque él no había pensado por muchos años en su abuelo, cuando fue más profundo en su cuerpo en la meditación, esta memoria apareció y él se sintió como impregnado de este amor. Fue algo muy hermoso. And he wouldn't have connected with this with his head. It was y él no habría podido haber conectado con esto desde su cabeza. Fue algo desde el cuerpo. And of course, when he connected with that, he suddenly had thoughts about
how grateful he was for his own life, for that just like his grandfather, even though no one had encouraged him, he became an aerospace engineer. Y cuando tuvo esta experiencia, también empezó a tener pensamientos sobre lo agradecido que se sentía por su vida y vio cómo él, al igual que su abuelo, aunque pues nadie le había dicho que hiciera esto, también se convirtió en un ingeniero aeroespacial. So every time you touch into something deep in your body, that's a positive memory, the thinking will immediately be happy thoughts, grateful thoughts. Entonces, cada vez que tocas una memoria profunda en tu cuerpo, que sea así positiva, y de manera inmediata los pensamientos van a ser pensamientos felices, llenos de gratitud. But every time you touch into a darker feeling, fear, deep loneliness, unsafety, then the thinking is going to reflect that feeling. Pero cada vez que tocas un sentimiento más oscuro, una profunda soledad, rabia o miedo, entonces el pensamiento que surge va a reflejar ese sentimiento. So when you see negative thoughts about a marriage, negative thoughts about anything, ask yourself, what is the neglected, unmet feeling that's in my body that I'm not aware of right now, but it's the source of these thoughts? Entonces, cuando te veas a ti mismo teniendo pensamientos negativos sobre tu matrimonio, sobre cualquier cosa, hazte la pregunta, ¿cuál es el sentimiento más profundo que no he sabido tocar, con el cual no me estoy encontrando, que he estado ignorando o rechazando y que sé que es la fuente de estos pensamientos? So while thinking and the conceptual mind gives us tremendous power to learn about our world and have power over our world, it gives us no power, a very, very little power to get to know ourselves. Entonces, mientras el pensamiento y la mente conceptual nos da un gran poder para conocer y funcionar en nuestro mundo, no nos da ningún poder cuando se trata de conocernos más profundamente a nosotros mismos. So today, what we want to do now is enter a meditation. It's very much like where we've been meditating, but go a little bit deeper. Lo que queremos entonces hacer hoy es entrar en una meditación muy parecida a como hemos venido meditando, pero ir un poquito más profundo. So that you get the idea of what it means to turn your gaze inward and meet whatever feeling is there. Para que tengas la idea de lo que significa llevar tu mirada hacia adentro y encontrarte con cualquier sentimiento que esté ahí. Yeah, because as we've been stressing all along, that normally when you feel these difficult sensations like depression or fear, you want to find a way to not feel it. Como hemos estado diciendo, normalmente cuando tenemos estas sensaciones difíciles como el miedo, como la depresión, lo que suele pasar es que queremos encontrar una manera para no sentir más esas cosas. But then it will always stay as the big fish chasing you for the rest of your life. Pero entonces estas sensaciones siempre van a permanecer ahí como el pez grande que se mantiene persiguiéndote durante el resto de tu vida. But that sensation is actually the gateway. It's the path into your deeper healing and how to be able to release whatever that energy is, whatever that pain or trauma. It can be released and back into the open spaciousness. Pero esa sensación es de hecho la puerta de entrada a tu sanación más profunda. Y aquí lo que trabajamos es lograr esto para que esa energía pueda abrirse y liberarse de vuelta a la espaciosidad más grande de tu ser. Because what's there is our vital energy, our essences that are then free to flow. Porque lo que hay ahí es nuestra energía vital, nuestra esencia, que entonces queda en libertad para fluir libremente. You don't have to look for joy. It's there in your body. No tienes que buscar el gozo, la felicidad, ya están ahí en tu cuerpo. Look outside of yourself. Yeah. Mira hacia afuera, no tienes que buscar afuera de ti mismo, ti misma. It's all within. Todo está por dentro.
So shall we start? Yes. Okay. Me start, you start. Eeny, meeny, miny, mo. Why don't you start to go? Okay. Okay, so just finding a comfortable position. Encuentra una posición cómoda. Let me say something. Déjame decir algo. Make a statement to yourself. Anytime you're going to turn your gaze inward, anytime you're going to sit down in meditation, say to yourself, I'm here. Here am I. Haz una declaración ante ti mismo, ante ti misma. Cada vez que vas a mirar hacia adentro, cada vez que te vas a sentar contigo mismo, haz la declaración, aquí estoy. I am here. Here am I. Estoy aquí, aquí estoy. Okay, so feeling your feet on the floor Siente tus pies en el suelo, and closing your eyes. cierra tus ojos. And you're turning your gaze inward into your interior space. Estás llevando tu mirada hacia adentro, a tu propio espacio interior. And bring your awareness to the breath, Trae tu atención a la respiración, merging with the breath as the breath comes in, filling the lungs. únete a la respiración a medida que ésta entra, llenando tus pulmones, And presencing as it flows out of your body. presenciando a medida que sale y fluye hacia afuera de tu cuerpo. And spending a few minutes just to tune into the breath. Pasa solo unos minutos sintonizándote con la respiración. And oftentimes, as soon as we connect with the breath, there's an immediate relaxation. Con frecuencia, tan pronto como nos conectamos con la respiración, se da una relajación. And maybe noticing a sensation of freshness, spaciousness in the breath. Quizás notando una sensación de frescura, de espacio con la respiración. So just taking a few deep cleansing breaths. Entonces, tomando unas cuantas respiraciones profundas que nos limpian, Inviting yourself to relax and be here now. invítate a ti mismo a relajarte y a estar aquí ahora. And now moving your awareness to the soles of your feet. Ahora lleva tu atención a la planta de tus pies. And just imagining opening up the soles of your feet, and there's a clear channel down into the earth and up through the body. Imagina abriendo la planta de tus pies para que salga un canal claro a partir de ellas hacia el centro de la tierra. So on the inhale, you're pulling the energy up from the center of the earth, up through the body, and cresting at the top of the head. Al inhalar, estás jalando la energía desde el centro de la tierra para que ésta suba por tu cuerpo y como una ola alcance su cresta en la parte de arriba de tu cabeza. And your awareness travels with the breath as it moves up through the body. Y tu conciencia viaja con la respiración a medida que ésta va hacia arriba por tu cuerpo. And the exhale, traveling with the awareness and the breath as it travels down through the body and out through the soles of the feet and back into the earth. Y en la exhalación, moviéndote con la respiración a medida que ésta baja por tu cuerpo hasta la planta de tus pies y de ahí vuelve a descender hacia el centro de la tierra. So take a few minutes to find the rhythm with the wave of your breath. Date unos minutos para encontrar tu ritmo con la ola de tu respiración. You can imagine the inhale of the breath is like the wave coming in from the ocean, cresting at the shore, cresting at the top of the head. Puedes imaginar que la inhalación es como una ola
en el océano que alcanza su cresta en la parte de arriba de tu cabeza. And every exhale is like the wave receding back from the shore and back into the ocean. Y toda exhalación es como la ola que regresa de la orilla y vuelve al océano. And you're tuning into your body, tuning into the interior of your body. Y te estás sintonizando con tu cuerpo, con el interior de tu cuerpo. So on the inhale, as the breath travels up through the body, you're just noticing any place of holding or tension, pain. En la inhalación, a medida que el aire sube por tu cuerpo, te estás dando cuenta de cualquier lugar de contracción, de donde estés aferrándote a algo o de dolor. And on the exhale, just inviting that part of yourself to relax, release, just like a melting and draining back down into the earth, or into the ocean. Y en la exhalación solo invitas a esta parte a que se relaje, a que suelte, como drenando de vuelta hacia el océano. Every inhale, just continuing to presence, tuning in deeper. Cada inhalación continúas presenciando, sintonizándote más profundamente, feeling your sensations. sintiendo tus sensaciones. Every exhale, just inviting yourself to relax. En toda exhalación, invitándote a ti mismo a relajarte. Before we do any deep work, we want to really connect to the basic ground, connect to our being. Antes de hacer cualquier tipo de trabajo profundo, queremos realmente conectar con nuestro terreno más profundo, más básico. And it's as simple as a deep relaxation. Es tan sencillo como una relajación profunda. Relaxing into the basic ground, the basic field. Relajándote en el terreno básico, en el campo básico, Always here, always supporting us. que siempre está aquí y siempre nos está apoyando. Deeply nourishing for the body, for the soul, for the mind. Y nutre muy profundamente al cuerpo, a la mente, al alma. Just resting into this natural great peace. Descansando en esta gran paz natural. It's always just right here. Siempre está aquí. Sense of spaciousness. Sensación de espaciosidad. Maybe a sense of stillness. Quizás un sentido de quietud. And as you're breathing in, just find where that
spaciousness is or that stillness is. Y a medida que inhalas, encuentra dónde está esa espaciosidad o esa quietud. And as you breathe out, just relax into it, soften into it. Y a medida que exhalas, relájate en ella, suavízate en ella. And if you notice the mind wander into a thought or the future or the past, just gently invite yourself back to the next breath, presence with the next breath. Y si notas que tu mente divaga con algún pensamiento sobre el pasado o sobre el futuro, tráete de vuelta con la próxima respiración. Just like I was saying, that through the day, the little fish keep jumping into the mind because there's something deeper that you're not noticing, you're not aware of. Como estaba diciendo, los peces pequeñitos se mantienen brincando a la mente porque más profundo hay algo que no estás notando, algo de lo que no estás siendo consciente. Just notice now as you breathe in, are there some places in your body that feel hard, dense, or blocked? Solo nota ahora, a medida que inhalas, si hay algunos lugares en tu cuerpo que se sientan duros, densos o bloqueados, That don't seem to be part of the spaciousness. que parecieran no ser parte de esta sensación de espaciosidad. Just find one of those places. Solo encuentra uno de estos lugares. Maybe it's some sort of tightness in your pelvis, Quizás es una especie de sensación apretada en tu pelvis some heaviness in your belly, o alguna pesadez en tu barriga pressure in your chest, o presión en tu pecho or congestion in your head. o congestión en tu cabeza. And just go to one of those places. Solo ve a uno de esos lugares Very curious, very gentle. con mucha curiosidad, con mucha gentileza. And begin to breathe. Follow that wave of awareness up your body, and particularly to this one place, whatever you've chosen. Y empieza a respirar, sigue la ola de la conciencia de tu respiración y ve en tu cuerpo al lugar en particular que hayas elegido. It's like you're breathing in, and your attention is saying to this place of tightness or pressure, ache, it's saying, I'm curious about you. Es como que To experience you. Es como que estás inhalando y estás diciendo a este lugar apretado o a este lugar de tensión, le estás diciendo, me siento curioso en cuanto a ti, quiero experimentarte, tengo curiosidad. And as you breathe out, just relax. Y cuando exhalas, solo relájate. Let that sensation have the space to relax.
Permite que esa sensación tenga todo el espacio para relajarse. So again, focusing in on one sensation. Y de nuevo enfocándote en una sensación. And you're going to give it your full attention. Y vas a darle tu atención completa, Turning toward it as though it were a troubled child or a child that was in pain or hurting. yendo hacia esta sensación como si ella fuera un niño o una niña perturbado o perturbada, en dolor, sufriendo. So with the love and attention of a loving mother, father, grandmother, grandfather, Y con el amor y la atención de un padre o una madre amorosos, abuelo o abuela amorosos. and you're going to gently breathe into the tension, into the sensation. Vas a respirar gentilmente hacia esta tensión o hacia esta sensación. And as you breathe into it, it's just like the feather of a touch, gentle, gentle touch. Y a medida que respiras hacia ella, es como el tacto de una pluma, un tacto muy, muy gentil. And we're just meeting it. Estamos solo encontrándonos con esta sensación, Turning toward it, wanting to create a relationship with it. yendo hacia ella, queriendo crear una relación con ella. And you just presence and gently breathe with it. Y solo estás presente con ella y respiras gentilmente con ella, con esta sensación. Always with deep love and compassion for whatever's here. Siempre con un amor y una compasión profundos hacia lo que sea que esté aquí. There's some pain or discomfort that contracted in this place. Hay algún dolor o alguna incomodidad que se contrajo en este lugar. And you're just gently meeting it. Y estás muy gentilmente encontrándote con este lugar, Wanting to know what's here. queriendo saber qué es esto que está aquí. And you keep tuning in. Y sigues sintonizándote. This breath, not how it felt 2 breaths ago. Esta respiración, no como me sentí hace 2 respiraciones. And you're staying with the sensation, whatever sensation you're focusing in on. Permaneces con la sensación, con cualquier sensación en la que te estés enfocando ahora. The memory might bubble up or an image. Puede que surja un recuerdo o una imagen. And you take note of that, but again, come back to the sensation. Y si eso sucede, te das cuenta que eso sucede, pero regresa una vez más a la sensación. And it will show you more. Y la sensación te va a mostrar más cosas. You're teaching yourself how to hold the sensation or any feeling Estás gently as you so gently. Estás enseñándote a ti mismo a contener, a sostener esta sensación o cualquier otro sentimiento de una manera muy, muy gentil, muy suave.
And as you learn to touch it softly and unconditionally, to experience it, finally it may have permission to start to change, to start to move. Y a medida que aprendes a tocarla y a sostenerla suavemente e incondicionalmente, quizás finalmente esta sensación tenga el permiso para empezar a cambiar, para empezar a moverse. And if the sensations are uncomfortable, that's okay. Just stay with it. Y si las sensaciones son incómodas, eso está bien. Permanece con esto, sigue aquí. There's always a space that's larger than whatever's here. Siempre existe un espacio que es más grande que cualquier cosa que esté aquí. Awareness is larger than any sensation. La conciencia es más grande que cualquier sensación. And our awareness is staying anchored in that space. Y nuestra conciencia permanece anclada en ese espacio mayor. And from there, gently breathing in, gently staying present with whatever the sensation. Y desde ahí gentilmente inhalamos, gentilmente permanecemos presentes con cualquier sensación que estemos experimentando. And it may transmute. So first you may have this intense experience of a sensation of anger or disgust. Y puede que se transmute, puede que al principio tengas esta experiencia intensa de una fuerte rabia o de un disgusto fuerte, repudio. And if you stay with it, just breathing gently with it, it will begin to move and disperse. And maybe underneath that is a deep sadness or grief. Y si permaneces con esto, respirando con esto, puede que empiece a moverse, a dispersarse y a mostrarte que debajo de esta sensación hay quizá una tristeza profunda, una pena. Oftentimes there are many layers in any contraction, pain, or holding. Con mucha frecuencia existen muchas capas en cualquier contracción, dolor, distintas tenencias. And your awareness just presences with whatever's here. Y tu conciencia, tu atención solo presencia, solo está presente con lo que sea que haya aquí, Holding it in a space of deep love and compassion. conteniéndolo en un espacio de amor y compasión profundos. And this is how we can develop a relationship with those big fish, the predators. Y así es como podemos desarrollar una relación con estos peces grandes, con estos predadores. And until we can create a relationship with those deeper sensations, they will drive the show. Y hasta que no encontremos una relación con estos predadores más profundos, ellos van a seguir mandando la parada, dirigiendo el show. And really, everything's longing to return to source. En realidad, todo anhela regresar a la fuente. So gradually, you learn how to presence with a very dark feeling until it starts to relax and open. Muy gradualmente aprendes a estar presente con los sentimientos oscuros, hasta que este sentimiento oscuro empiece a relajarse y a abrirse.
So this is a practice. Entonces esto es una práctica. The mind is active, agitated, creating maybe anger, creating maybe fear. La mente puede estar agitada, creando rabia quizás o miedo. You know, that there's a bigger fish down there that's beneath the fear, beneath the anger. Porque hay un pez más grande que está allá adentro, debajo de esa rabia, debajo de ese miedo. And you look, Entonces tú vas y miras, bring the gaze into the feeling sense of your body. traes tu mirada al sentido de lo que sientes, a lo que es sentido en tu cuerpo. So just notice. There's been a lot to understand, a lot to explore, but notice how you feel. Esto ha sido mucho para comprender y para explorar, pero solo date cuenta de cómo te sientes. Relax whatever your mind's saying and just be in your body. Relaja cualquier cosa que tu mente está diciendo y permanece en tu cuerpo. And if what's been covered over, defended, that may be a trauma in early childhood, Y si lo que has estado cubriendo o lo que has estado protegiendo o defendiendo puede que sea un trauma de tu infancia, you may encounter your inner child, the child that was wounded. puede que entonces te encuentres con el niño o con la niña interior, la que fue herida. And maybe you had a dysfunctional mother or dysfunctional father. Quizá tuviste una madre disfuncional o un padre disfuncional Created a lot of pain or wounding. que creó mucho dolor y muchas heridas. You can be that loving parent to this part of yourself. Tú puedes ahora ser este padre o esta madre amoroso ante esta parte herida de ti mismo. This is an art, maybe the most important art. Esto es un arte, es quizás el arte más importante de todos. To be able to go to these deep places of wounding and darkness and hold them until they start to relax. Poder ir a estos lugares profundos de heridas, de oscuridad, y poder contenerlos hasta que ellos empiecen a relajarse. And when they do, the fear may become softness and spaciousness. Y cuando se relajen, el miedo podría convertirse en suavidad, en espaciosidad. Or the grief can become wonderment. O la pena y el dolor pueden volverse asombro. And then the mind becomes grateful. The mind becomes clearer. Y entonces la mente se vuelve agradecida, se aclara. And it's as if you see with new eyes and you hear with new ears. Y es como si vieras con ojos nuevos y oyeras con oídos nuevos. And the heart may begin to soften and open. Y el corazón puede empezar a suavizarse y a abrirse. More love can flow. Más amor puede fluir.
And in a way, in this process, you're really giving birth to yourself. De cierto modo, en este proceso te estás dando a luz a ti mismo. Beginning to embody the aware self that you are. Empezando a encarnar el ser consciente que eres, Where your life force vitality can flow, aliveness, love, joy, donde la vitalidad de tu fuerza vital puede fluir, la vivacidad, el gozo. and that is our basic nature. Y esa es nuestra naturaleza básica. So it can be like a treasure hunt. Esto puede entonces ser como la búsqueda de un tesoro, Finding all the treasures that are you. encontrando todos los tesoros que eres tú. And then you can live in your fullness, your aliveness. Entonces puedes vivir en tu plenitud, en tu vitalidad, vivacidad. Really grounding in your being. And then all the doing comes from this being. Realmente arraigándote en tu ser y luego todo lo que haces surge a partir de este ser. Very different than the doing from anxiety and fear and distress. Lo cual es muy diferente al hacer que surge a partir de la ansiedad, del miedo, de la perturbación. Okay. So take a good deep breath. Come. And when you're ready, open your eyes. Tómate entonces una respiración profunda y cuando estén listos abran sus ojos. Just an example. Today I was meditating in the body with a client. Solo un ejemplo. Hoy estaba meditando en el cuerpo con un paciente, con un cliente. And he said, his girlfriend, who they love each other a lot, but she's been very stressed with her work. Y él dijo que su novia, y pues ellos se aman mucho, pero contó que ella ha estado bastante estresada con su trabajo. He said to me, I'm beginning to take it personally. Y él me dijo, estoy empezando a tomármelo personal. I asked him, what did he mean? Le pregunté a qué se refería. He said, I feel like she doesn't see me. She doesn't acknowledge all that I do. Y él dijo, siento como que ella no me ve, como que no reconoce todo lo que yo hago. And I said to him, there's no such feeling as she doesn't see me. I'm unseen. Y yo le dije, no existe un sentimiento que sea, ella no me ve, ella no me reconoce. Eso no es un sentimiento. What's the feeling in you that you're not seeing? ¿Cuál es el sentimiento adentro de ti que tú no estás viendo ni reconociendo? Close your eyes, go in your body. Cierra tus ojos y ve a tu cuerpo. And immediately he goes in his body and goes, oh, I feel fear. I feel unsafe.
Inmediatamente cerró sus ojos, fue a su cuerpo y dijo, siento miedo, me siento inseguro. Now we've journeyed quite a number of times, so he has some experience. Ya habíamos hecho este tipo de práctica muchas veces, entonces él tiene ya experiencia. Is it centered somewhere in your body? He said, yeah, it's here in my heart. Le pregunté, ¿está centrado esto en alguna parte de tu cuerpo, esta sensación? Y él dijo, sí, está aquí en mi corazón. Bring your breath awareness very, very softly, willing to just feel what you've been neglecting feeling. Le dije, trae la conciencia de tu respiración ahí, muy, muy suavemente. Está dispuesto a sentir lo que te has estado negando a sentir. It's quiet then for quite a few minutes. Estuvo en silencio por varios minutos And I just said, so what's happening? y le pregunté, ¿qué está pasando? He said, it's like love is oozing out of my heart. Love is, Oozing, seeping Okay. out of my heart. right. Y él dijo, es como que el amor se está rebosando desde mi corazón. So I said, oh, beautiful. Let that feeling circulate in your body. Something Kathy has taught me to invite people to do. Y le dije, hermoso, deja que ese sentimiento circule por todo tu cuerpo, lo cual es algo que Katy me ha enseñado a que invite a la gente a hacer. So he just let that feeling circulate in his body. Entonces dejó que este sentimiento circulara por su cuerpo. And we said, now let that feeling circulate into the relationship as it lives in your mind. Luego le dije, ahora deja que ese sentimiento circule a tu relación, de la manera en que esta relación vive en tu mente. And suddenly memories came back to him. Y de repente tuvo recuerdos nuevamente. His girlfriend was really tired after a difficult long day, but she took a shower and put on a nightgown that he had bought her and came into the bedroom. Su novia llegaba muy cansada después de un largo día de trabajo, pero se daba un duchazo y se ponía como una pieza de dormir que él le había regalado y venía a la cama. And his whole perception switched to, I haven't really been seeing her. I haven't been seeing what I really feel. I haven't been feeling what I really feel. And I haven't been able then to see her. Y toda su percepción cambió a decir, soy yo quien no la está no la ha estado viendo a ella. No ha estado reconociendo cómo en verdad me siento y no la ha estado reconociendo a ella. So this happened over a period of about 45 minutes. Esto sucedió a través de un periodo como de 45 minutos. There's something big coming up in his life in the future. So I said to him at a certain point, this energy, this feeling is circulating in you. Now let it circulate with the future when he's going to go to a university in England. He's going to go from Canada to Oxford in England. Algo grande va a suceder en su vida, en su futuro. Entonces le dije, esta energía, este sentimiento que está circulando en ti, permítele que circule hacia tu futuro y hacia esto que va a pasar. Él se va a mudar de Canadá a Inglaterra a la universidad. Very quickly he said, I'm really happy. I'm really happy about this. Y muy pronto él dijo, estoy realmente feliz en cuanto a esto. Right? And I said, when your heart's open, the future and trust are the same thing. Y le dije, cuando tu corazón está abierto, el futuro y la confianza son la misma cosa. When your heart's open, the past and forgiveness are the same thing. Cuando tu corazón está abierto, el pasado y el perdón son la misma cosa. And he could feel that. He could truly understand that. Y él pudo sentir eso y realmente comprenderlo. So this is the kind of journeying we're talking about that liberates you back into the open heart, the living heart. Entonces, este es el tipo de camino del que estamos hablando, que te libera de vuelta al corazón abierto. And I wish we had even more time today, but we'd like this time, our last time with you, to be able to hear some of what you're sharing, what you're working within yourselves, what you're understanding. Y desearía que tuviéramos más tiempo, pero quisiéramos usar este tiempo que nos queda para escuchar de ustedes,
de las cosas con las que han estado lidiando, trabajando, las cosas que han estado comprendiendo, What's been challenging you? o qué te ha estado confrontando, qué te ha estado retando. How many of you are understanding what the big fish is in you? ¿Cuántos de ustedes han estado entendiendo cuál es ese gran pez predador adentro de ustedes? And if you just can put that into the chat simply, maybe we can engage with you. Just Alfonso, Respond in some way. yeah, respond with you to what you're actually experiencing. Y si pueden poner esto en el chat, de pronto podemos responderles, hablar sobre lo que han estado experimentando. Okay, so far I have 3 comments, questions. Okay. I have to figure out which parts are tied to which other parts because they don't come in order. Ah, yeah. They come broken down with other messages in between. Ah, yeah, yeah. Oops. Okay, there's Alfonso, te los estoy mandando a tu WhatsApp y están Sí. con nombre. eso estoy viendo. Okay, there's one complete one here. So I'm gonna first read it to you in English and then I'll read it in Spanish. Okay. Monica says, I wanna immensely thank these encounters. No words, just love. I wouldn't wanna miss the opportunity I wouldn't wanna let this opportunity pass by without doing these 2 questions. 1, how to maintain a mind-heart experience of beginner, of someone who is just learning. And can we talk about levels of sensation, emotion? How to handle the difficult levels of sensations that overthrow this layer of loving consciousness and lead us to unconscious impulses. So, voy a traducir ahora al español. Quiero agradecer inmensamente estos encuentros, sin palabras, solo amor. No quisiera pasar la oportunidad sin hacer estas 2 preguntas. ¿Cómo mantener una mente, corazón, experiencia de aprendiz? Y podemos hablar de niveles de sensación, emoción, cómo manejar los niveles álgidos de sensaciones que le ganan a ese manto amoroso de conciencia y llevan a los impulsos inconscientes. Well, thank you. I'm glad Gracias. it's really meaningful for you. And the nature of your question is probably an important question for everyone. Me alegra que esto haya sido significativo para ti y la naturaleza de tu pregunta quizás es una pregunta importante para todos. So I'll just start to share with the second part of your question about how to deal with the levels of sensation and emotion as they become increasingly intense. Voy a empezar a compartir con la segunda parte de tu pregunta, cómo lidiar con los niveles de sensaciones y emociones cuando estos se vuelven cada vez más intensos. And because if something becomes too overwhelming, then the awareness may collapse into the sensation. I think that's what you were. Porque si algo se hace muy abrumador, la conciencia entonces se colapsa en esa sensación. Creo que es la experiencia que estabas compartiendo. And that's part of the practice of building that muscle of attention, that capacity to continue to stay anchored in the space that's larger than the sensation. Y esto es parte de la práctica de seguir construyendo este músculo de la atención, que es la capacidad de permanecer anclada en este espacio que es más grande que la sensación misma.
So if you find yourself collapsed into the sensation, take a breath and come back. Si te encuentras colapsada en la sensación, respira y regresa. And then start again. Y entonces empieza de nuevo. It's also important for you to realize, what's her name? Mónica, Monica, that what feels overwhelmed is the self-system. When we talked about the assemblage point of consciousness is me, that consolidates at 7, 8 years old. That's what feels overwhelmed. también es importante que entiendas que lo que se siente abrumado es ese sistema del yo, del cual hablamos que se consolida para cuando tenemos 7 o 8 años. Ese sistema del yo es lo que se siente abrumado. In you and in every person, that self-system is about doing everything possible to feel safe, to feel in control, and to have a sense of personal agency that you can do things that you want to do. En ti y en todas las personas, ese sistema del yo se trata de siempre buscar tener seguridad, sentirse en control y sentir una sensación de agencia, de que puedes hacer las cosas que quieres hacer. And sometimes feelings, sensations, they seem like they're going to overwhelm you at that level. Y a veces los sentimientos, las sensaciones parecieran que te van a abrumar a ese nivel. But the part of you that can journey with your breathing, yes, your self-system can feel overwhelmed, but your true self, your aware self, can never be overwhelmed. La parte de ti que puede unirse a la respiración y moverse con la respiración, sí, puede que tu sistema del yo se sienta que se está siendo abrumado, pero tu ser consciente, esa parte de ti que es la conciencia, jamás puede ser abrumada. And this is an art and a practice. Y esto es un arte y una práctica. Just the way we've been guiding it, just the way I described with this client today. La manera en cómo lo hemos estado guiando, la manera en que describí el trabajo con este cliente que tuve hoy, paciente. When Kathy says, take a breath, and when you breathe out, just relax, relax. Cuando Kathy dice inhala y cuando exhales, solo relájate, relájate. When the next in-breath, with the next in-breath, really come into your body, come deep into your body. Y con la siguiente inhalación, realmente ven profundamente a tu cuerpo, ve a tu cuerpo. Your body is much bigger than the sensation that seems too big for your self-system, for your ego. Tu cuerpo es mucho más grande que la sensación que pareciera ser demasiado grande para tu sistema del yo, para tu ego. It's as if you're coming deeper into your body, and it's the same thing as taking a step back from your self-system. Es como si a medida que profundizas en tu cuerpo, al mismo tiempo estás dando un paso hacia atrás, alejándote de ese sistema del yo, del ego. It's like you take it, as you go deeper into your body gets bigger and bigger, bigger. Es como que a medida que vas más profundo a tu cuerpo se hace más y más grande. What you need to first know is that this is possible. Lo primero que necesitas saber es que esto es posible, That it's what we've lived and continue to live ever more deeply. que es lo que hemos vivido y seguimos viviendo cada vez más profundamente. The first miracle of your life was to end up with a functioning self-system by the time you were 7, 8, 9 years old. El primer milagro de nuestra vida para todos es tener un sistema de yo, un ego funcional a los 7, 8 años. Ese es el primer milagro. The second miracle is to be able to turn toward the experience in your self-system
and begin to learn to hold it spaciously, gently, patiently. El segundo milagro es poder abordar la experiencia que tienes en tu sistema del yo y empezar a contenerla, a sostenerla con gentileza. So however you understand this, just know it's possible and then want to. Entonces, como sea que comprendas esto, solo quiero que sepas que es posible y luego debes desearlo. Every time the fish are jumping, find what's underneath and feel it and give it space. Cada vez que los peces estén brincando, la mente encuentra lo que está debajo y siéntelo y dale espacio. And gradually, gradually, you'll feel safer and safer with all your feelings. They'll be safer and safer in you. Y gradualmente te vas a sentir más y más a salvo con todos tus sentimientos. Ellos se van a sentir más a salvo en ti. And that's how you awaken. Y así es como despiertas. Thank you, Monica, for the question and comment. Gracias, Mónica, por la pregunta del comentario. Kathy and I together have 70, 75 years of practicing this. Kathy y yo juntos sumamos como 70 y mucho de años de estar practicando esto. Our way of coming to this was very different, but it brought us to the same place. Nuestra manera de llegar a esto, de abordarlo, es muy diferente, fue muy diferente nuestro camino, pero nos trajo al mismo lugar. Remember, your mind is good for building bridges, maybe building airplanes, but it doesn't do you any good. Only that aware self, that experiencing consciousness that can feel and hold and relax, that's a different consciousness. It has no agenda. That's what sets you free at the level of the stuck feelings. Recuerda que tu mente es muy buena para hacer aviones, construir puentes, pero no te sirve para nada. Es más bien la conciencia, el ser consciente, lo que tiene la capacidad de experimentar, contener todas estas experiencias en tu cuerpo, en tus sentimientos, y es esta parte de ti, la conciencia, lo que te puede liberar de estos sentimientos atascados. You know, it's so. He's doing triple duty here. Yeah. I'm so aware that one of the things we wanted to talk about was what this kind of work can look like in any relationship. Estoy consciente de que una de las cosas que queríamos hablar era cómo se ve este trabajo dentro del contexto de una relación, de cualquier relación. And I don't think we're going to have the time to do it. Another webinar. Y no creo que tendremos el tiempo de hacerlo, ya sería en otro webinar. Is there some other sharing that's there that you can bring to us? Yes, there's a lot. Okay, there's one here, for example. Manuela says, I want to thank you a lot for this space that you've given us. Recently, when I meditate, I have realized that big fish that chases me in the moment is my relationship to the masculine. There's a lot of wounds that I must heal, but I still don't know how. I would like to ask you, how do you forgive? What can you do to forgive? Or what can you recommend? La pregunta de Manuela es,
Bueno, quiero agradecerles mucho por este espacio que nos han dado. Recientemente al meditar me he dado cuenta que ese pez grande que me persigue en el momento es mi relación con lo masculino. Hay varias heridas que debo sanar, pero aún no sé cómo. Me gustaría preguntarles cómo se hace para perdonar o qué nos pueden recomendar. Well, first, it's always to look for and to feel whatever sensation is creating the thought or the belief or That you have a problem with that the you have a masculine. problem with the masculine. Primero es buscar y observar qué sensación o qué sentimiento hay ahí que está generando ese pensamiento o esa creencia que dice que tienes un problema con lo masculino. But I was actually thinking earlier that especially the wounds that we carry from our parents. So whether it was wounds from your father or wounds from your mother, Or from their relationship. Pero estaba pensando antes que muchas veces cargamos heridas de la infancia que son heridas de nuestro padre, son heridas de nuestra madre o que son heridas de la relación de nuestro padre y nuestra madre. and the ways in which they have created trauma for you come from their big fish or their Y, big fishes. y las maneras en que ellos han creado el trauma para ti vienen de sus grandes peces, de los grandes peces al interior de ellos. So it's like if a mother was very cold or a father had a severe substance abuse problem. Por ejemplo, si una madre era muy fría o un padre tenía un problema severo de abuso de sustancias Or terrible temper. Yeah. o un temperamento terrible, You know, they're dealing with their demons, and this is how they've been coping. ellos están lidiando con sus demonios y así es como han estado pues tratando de lidiar. So The demons are those big fish inside them. right. Los demonios son esos grandes peces adentro de ellos. So it's like whatever it is that you were needing, it's like they didn't have it to give. Entonces cualquier cosa que tú necesitabas en ese momento no era algo que ellos tuvieran y te pudieran dar. I've been working with a woman, and her father was a severe alcoholic and just created a lot of trauma for her in her early life. He estado trabajando con una mujer cuyo padre era alcohólico y creó mucho trauma para ella en la parte más temprana de su vida. But it turns out he lost his mother when he was 2 years old. Resulta que él, su padre, perdió a la madre de él, a su madre, cuando tenía 2 años. And at 18 years old, he went into the Vietnam War. Y a los 18 años fue a la guerra de Vietnam. And he came home with terrible post-traumatic stress disorder. Y regresó a casa con un estrés postraumático terrible. And his coping mechanism was to just get completely drunk. Y su manera de lidiar con eso era emborracharse completamente. And what we were able to get to, just working through the layers of her pain, the layers of wounding, we were able to get to the place where she had some memories of her father being very loving to her. Y a través de trabajar en atravesar todas estas capas de heridas que ella tenía, pudimos llegar a un lugar donde ella también tenía el recuerdo de su padre siendo muy amoroso hacia ella. And so she could feel that, in fact, he did love her very much, but he was so traumatized. Y pudo sentir eso. De hecho, su padre sí la amaba mucho, solo que él estaba tan traumatizado. And then she could have compassion Yeah. for him, compassion for her. Y entonces ahí ella pudo tener compasión hacia él, compasión hacia sí misma. Who asked the question? Who asked the question? Oh, the question was Manuela. Manuela, to you and to everyone, to heal, you have to feel.
Manuela, para ti y para todos, para sanar debes sentir. And so in your relationships with men, you may want them to heal your wound, but the They relationship is cannot. they can't. Puede que en tus relaciones con los hombres quieras que ellos sanen tu herida, pero no pueden hacerlo. It's not a problem with the masculine. It's a feeling inside of you, probably of deep unsafety. No Maybe es un, deep loneliness. no es un problema con lo masculino, es un sentimiento profundo en ti, que puede ser quizás una inseguridad muy profunda, quizás una soledad profunda. And that's not all of who you are. It's just a layer in your feeling being. Y eso no es todo lo que tú eres, es solo una capa que hay en tu ser sintiente. And you have to go and feel that Y debes ir a sentir eso. and keep feeling it until it starts to move. Y sigue sintiéndolo hasta que empiece a moverse. And then it won't be a problem with the masculine. There'll be a you that can relate to men or women from more heart, from less fear, from less deep loneliness, whatever that is, that layer is. Y entonces el tema ya no será que hay un problema con lo masculino, sino que ya habrá ya serás tú más capaz de relacionarte como desde tu corazón con el hombre o con la mujer, lo que sea, habiendo abordado esa capa de sentimiento, la que sea que fuera. When we were children, we don't have any ability to actually feel these things. We have to protect ourselves. Cuando éramos pequeños no teníamos la habilidad de sentir estas cosas, era que protegernos a nosotros mismos. But now you can want to start to learn to let yourself feel these things slowly, patiently, again and again. Pero ahora puedes querer aprender a permitirte sentir estas cosas gradualmente, suavemente, una y otra vez. When I awakened at the age of 30, I had an experience of what that deeper consciousness is. Cuando yo desperté a la edad de 30 años, tuve una experiencia de lo que es esta conciencia más profunda. But what was there in my self system, in my ego, that didn't go away. Pero lo que había ahí en mi sistema del yo, en mi ego, eso no desapareció simplemente. The self system will survive enlightenment. El sistema del yo sobrevive a la iluminación. And so what happened was then from that point on, I began to realize there was a deep, deep sense of unsafety in my body. And I began to turn toward it and began to learn to feel it, learn to make more and more space for it, thousands of times. Y lo que pasó fue que a partir de ese momento caí en cuenta que había un sentimiento profundo, de profunda inseguridad en mi cuerpo. Y empecé a aprender a sentirlo, a aprender a llevarme hacia él y sentirlo miles y miles de veces. And it was always activated the most with women. Y siempre se activaba más esa sensación con las mujeres. Because we're very scary. Sí, porque nosotros somos muy asustadoras. So in order to come into loving intimacy with this woman, thousands of times in meditation, I've journeyed with or danced with or sung with what was 40 years ago a deep sense of dread. Entonces, para poder entrar en una intimidad más profunda con esta mujer, he danzado, meditado, cantado, a partir de esta profunda inseguridad, y he practicado estar con esta seguridad, con esta inseguridad de muchas maneras,
Es inseguridad que antes era casi un pánico, un terror. And then 30 years ago, I'm just guessing, 30 years ago, it became a deep sense of unsafety. Hace 40 años era como un terror. Hace unos 30, estoy como adivinando, era una sensación profunda de inseguridad. And then 20 years ago, the unsafety just became a soft sense of, I don't feel safe. Hace 20 años esa profunda inseguridad ya se ha convertido en una sensación como más suave de no sentirme a salvo del todo. And uncertainty about relationship was one of the big triggers early in life. And now there's no uncertainty. La incertidumbre en cuanto a las relaciones era uno de los grandes detonantes hace mucho tiempo en mi vida. Ahora ya no hay ninguna incertidumbre. The world is uncertain. Everything in life is uncertain. But I am certain about my ability to hold every feeling of unsafety. El mundo es incierto, todo en la vida es incierto, pero yo estoy seguro en cuanto a mi habilidad de poder contener toda sensación y sentimiento de inseguridad o de incertidumbre. And that's how gradually, even if you experience liberation at the age of 30, you still have to transform the self system, heal it. Y es así como gradualmente, así experimentes la liberación a los 30 años, tienes que seguir de todos modos trabajando en la sanación y en la transformación de ese sistema del yo, That's de why, ese ego. that's why your meditation has to take you into your body, into what you actually feel, this breath right now. Por eso es que tu meditación tiene que llevarte a tu cuerpo, a lo que estás de hecho sintiendo, esta respiración, este momento. And That's how you embody your light. exactly. Y así es como encarnas tu luz. Because what's really deep in the ground of yourself is not fear, is not unsafety, it's not loneliness, it's sweetness, it's love. Porque lo que está profundo en el terreno más básico de tu ser no es el miedo, no es la inseguridad, no es la soledad, es dulzura, es amor. And it's not based on your situation, it just is. Y no está basado, no depende de tus circunstancias o tu situación, simplemente es, It just is. solo es. And you rest in it deeper and deeper. Y reposas ahí cada vez más profundamente. And it's the truth of everyone. Y esta es la verdad para todos. Well, friends, we Went over. we always go over. So thank you, Alfonso. Thank you, Adriana. Thank you, Yeah, I wish we could everybody. We wish answer all the questions. we wish we could interact with you directly, like we Sí. do all day long with people. Bueno, ya se nos pasó el tiempo. Gracias a Adriana, Esperanza, Nacho, Alfonso. Desearíamos poder interactuar con todas las preguntas si tuviéramos el tiempo. Eventually, COVID-19 will be behind us. Eventually, we'll be able to gather again. Eventually, we'll be able to really work deeply. Eventualmente, el COVID-19 ya será una cosa del pasado. Eventualmente podremos reunirnos en persona otra vez y podremos trabajar juntos profundamente, de manera presencial. Let the seeds that have been planted in these gatherings, let them grow, and slowly you'll learn how to feel. Permitan que las semillas que se plantaron en esos encuentros crezcan lentamente y irán lentamente aprendiendo cómo sentir. We're very grateful. Yes, yes. Estamos muy agradecidos. You can be sure that if it's possible to come visit Colombia, we'll come when it becomes possible again. Pueden But estar, even if that doesn't happen, what we're teaching you is timeless, and there will be other people who will teach it to you too, in their own beautiful way. pueden estar seguros que apenas se pueda, vamos a ir a Colombia
Y así esto llegara a no poderse, esto que les estamos enseñando es atemporal y habrá otras personas que se los podrán enseñar en sus maneras propias, hermosas también. Mm. But we are going to have a retreat center this year and from, I guess, September. So maybe we'll see you in North Carolina. Pero vamos a tener un centro de retiros a partir de por ahí septiembre de este año en Carolina del Norte. Entonces también probablemente los podremos ver allá, a algunos de ustedes. Yep. Sooner or later, Tarde o temprano. maybe we'll have a robot that can translate for us, a Google robot. De pronto podremos tener un robot de Google que traduzca. Won't No, be as I like good as Alfonso. Won't be- No, me gusta Alfonso. Oh, just know that you can call upon us. You can just close your eyes and we can be there with you, like that man's grandfather suddenly showed up, and it will help. Sepan que nos pueden evocar, que pueden cerrar sus ojos y estaremos ahí, como le sucedió a este hombre con el abuelo, y esto ayudará. I don't mean it will actually be us, but it will be the spirit of us as you've brought that into yourself. No quiero decir que seremos nosotros tal cual, pero será nuestro espíritu, de la manera en que ustedes lo evoquen adentro de ustedes mismos. And we wanted to teach as a husband and wife, as a man and a woman. We wanted to teach from the relational consciousness that we share. Y queríamos enseñar como esposo y esposa, como un hombre y una mujer, enseñar a partir de la conciencia relacional que compartimos. All right. But again, much gratitude to Alfonso and Espe and Nacho and Adriana, and for all of you for taking the time to join us in this. And everyone is needed. Mucha gratitud nuevamente para Nacho, Esperanza, Adriana, Alfonso y para todos ustedes por haberse unido a esto. Todos, todas son necesarios. So bye for now. Love and blessings. Amor y bendiciones. Adiós por ahora. Thank you.